Una tenue campanilla resonó cuando Marcos Carter cruzó el umbral del pequeño café. El acogedor olor a café recién molido y pan horneado lo envolvió de inmediato. No era el tipo de sitio que solía visitar. Él estaba acostumbrado a los exclusivos restaurantes con manteles almidonados, copas finas y camareros impecables. Pero esa noche no se trataba de cerrar un contrato. Esa noche era especial. Era solo para ella, su hija Clara. La niña, de apenas 6 años, estaba sentada a su lado en una silla de ruedas, envuelta en un abrigo rosado que parecía demasiado grande para su frágil figura. No olvides darle like. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Su cabecita inclinada hacia un lado, sus manitas retorcidas aferrándose al borde de su vestido. No emitía palabras. Tampoco levantaba la mirada ni exploraba el entorno como otros niños. Simplemente permanecía en silencio. El pecho de Marcos se encogió. Una joven anfitriona, de mirada agotada y gesto amable, se acercó con 2 cartas en la mano. ¿Mesa para 2? Preguntó. Él murmuró una respuesta con tono suave pero decidido. Ella los condujo hacia una mesa en el rincón más alejado, apartados del bullicio y las conversaciones que llenaban el lugar. Marcos tomó asiento frente a Clara y extendió el menú, aunque apenas le echó un vistazo. Su atención no se apartaba de su hija. «Clara, ¿tienes hambre?», preguntó con ternura. Ella no respondió. Jamás lo hacía. Marcos soltó un suspiro prolongado. Esa sensación de impotencia lo mordía con fuerza. Había construido un negocio exitoso, tomado decisiones que involucraban millones, cerrado acuerdos complicados, pero allí, frente a su pequeña, no encontraba forma de alcanzarla. Una mesera se acercó a la mesa, libreta en mano. «Buenas noches, soy Julia y estaré atendiéndolos esta noche», dijo con una sonrisa cálida. Tendría unos 25 años. Había algo reconfortante en sus ojos marrones, una luz cálida que contrastaba con el cansancio que Marcos acostumbraba ver en los rostros del personal de servicio. Tenía una mancha de harina en el delantal, como si hubiera estado en la cocina segundos antes. «¿Qué te gustaría ordenar?», preguntó con voz suave y natural. Marcos aclaró su garganta. «Pollo a la plancha para mí. Y para mi hija. Algo liviano. Tal vez una sopa», dijo. Julia miró con atención a Clara. Frunció los labios con suavidad. «¿Le parecería bien una sopa de fideos con pollo? Es casera». Marcos dudó por un momento y luego asintió. «Está bien». Cuando Julia se alejó, Marcos tomó su teléfono. Revisó algunos correos, pero en realidad no estaba concentrado. Su mente seguía anclada en Clara. ¿Comería algo esta vez? ¿Rechazaría la cuchara como tantas veces antes? Pocos minutos después, la mesera regresó. Colocó el plato de sopa frente a Clara y el pollo frente a Marcos. «Avísame si necesitas algo más», dijo con gentileza antes de marcharse. Marcos suspiró. Tomó la cuchara. «Vamos, cariño, intentémoslo». Introdujo un poco de sopa en la cuchara y la llevó lentamente hacia los labios de su hija. Antes de que llegara, la mano de Clara se alzó de forma abrupta, golpeando la cuchara. El metal hizo ruido al chocar con el plato, salpicando el mantel con gotas de caldo. Algunas personas voltearon a mirar. Marcos apretó los dientes. No sentía enojo con ella, sino con él mismo, con esa impotencia amarga que lo carcomía. Volvió a intentar. «Por favor, Clara», dijo más bajo. No hubo reacción. La niña seguía inmóvil, apretando su vestido, ausente. Marcos se cubrió el rostro con una mano. En ese momento, apenas notó cuando alguien apareció a su lado. «¿Puedo intentarlo yo?», preguntó Julia, ya agachada junto a Clara. Su rostro era sereno, sus ojos firmes pero suaves. Marcos frunció el ceño. Ella repitió: «¿Puedo probar yo?», señalando la cuchara. Él vaciló. Siempre había rechazado ofertas bien intencionadas. Clara no era una causa de caridad. Había contratado a los mejores especialistas del país, y ninguno había logrado conectarse con ella. Pero había algo en el rostro de Julia, algo auténtico. Sin decir palabra, simplemente asintió. Le entregó la cuchara con cuidado. Vanessa se inclinó suavemente para quedar al nivel de los ojos de Lily. No acercó de inmediato la cuchara a su boca. En lugar de eso, usó su voz, cálida y suave como un susurro que arropa. «Hola, Lily», dijo.
como si estuviera saludando a una amiga entrañable de toda la vida. Lily no respondió. Pero Vanessa no vaciló ni por un segundo. ¿Sabes? Continuó hablando mientras hundía la cuchara lentamente en la sopa. Cuando era niña, mi mamá siempre decía que la sopa era como un abrazo tibio por dentro. Levantó la cuchara solo un poco, sin imponer nada. ¿Te gustaría probar un pequeño abrazo?, preguntó con ternura. Pedro la observaba, perplejo. Jamás había presenciado a alguien dirigirse a Lily de esa manera, como si realmente la escuchara, como si su silencio no fuera un muro infranqueable, sino un lenguaje diferente que solo hacía falta comprender. Por un instante, no ocurrió nada. El tiempo pareció estirarse en un espacio suspendido. Luego, apenas perceptible, un leve movimiento sacudió los dedos de Lily. Pedro contuvo la respiración. Vanessa sonrió sin decir nada. Solo un poquito, sí, dijo con dulzura. Con movimientos pausados y delicados, llevó la cuchara a los labios de la niña. Esta vez, Lily no apartó la cara. El líquido cálido tocó sus labios, y luego de unos segundos de tensión, ella tragó. Pedro seguía mirándola, inmóvil. Solo fue un sorbo. Pero para una niña que llevaba tanto tiempo sin querer comer por su propia voluntad, era un milagro. Y entonces, sucedió algo que cambió todo. Lily dirigió la mirada hacia Vanessa. No a través de ella, no más allá, sino directamente a sus ojos. Y sonrió. Pedro sintió que algo se rompía dentro de él, que el mundo daba un vuelco. Lily no había sonreído desde la muerte de su madre. Esa simple curvatura en sus labios era un acontecimiento, y él no sabía cómo procesarlo. En ese instante, el bullicio del restaurante se desvaneció. Las conversaciones, el sonido de los platos, los murmullos de otros comensales, todo se desdibujó. Solo existían su hija, esa mujer desconocida, y una conexión que él jamás había presenciado. Cuando por fin pudo hablar, su voz le salió rota. ¿Cómo hiciste eso? Vanessa lo miró. Sus ojos eran cálidos, pero también contenían algo más, algo que él no supo leer del todo. Solo hablé con ella, respondió, como si fuera la cosa más simple del mundo. Pedro no tuvo respuesta. Se quedó allí, sentado, tratando de entender cómo aquella mujer que no conocía acababa de derribar todas las barreras que él llevaba años intentando cruzar. Esa noche, Pedro no pudo dormir. Mucho después de haber llevado a Lily a casa, de haberla arropado con cuidado en su cama, se encerró en su estudio. No dejaba de ver la escena. Vanessa arrodillada junto a su hija, hablándole como nadie lo había hecho. La forma en que Lily la había mirado. Esa sonrisa. Él había gastado dinero en especialistas, médicos, terapeutas, cuidadores, pero ninguno había logrado lo que ella, una simple camarera, había conseguido en cuestión de minutos. Tomó su vaso de whisky con una mano temblorosa y, sin pensarlo mucho, buscó su teléfono. Luego de una breve pausa, llamó a su asistente. «Quiero que investigues todo lo que puedas sobre una mujer llamada Vanessa Lane», ordenó con voz firme. Al día siguiente, Pedro volvió al restaurante. Esta vez, el ambiente era más tranquilo. La hora pico había pasado. La vio al fondo, limpiando mesas. Tenía las mangas arremangadas y una pequeña mancha de harina en la mejilla. Se movía con soltura, como si conociera cada rincón del lugar desde hacía años. Pedro se acercó sin rodeos. Ella lo notó y levantó la vista, sorprendida por su presencia. «Señor Carter», dijo con un tono neutro. «Tenemos que hablar», dijo él. Vanessa se secó las manos en su delantal y miró de reojo a los otros comensales. «Estoy trabajando. Esto no te tomará mucho tiempo». Suspiró y, sin decir más, le hizo un gesto para que la siguiera hacia el área de la gasolinera, fuera del alcance de las miradas curiosas. «Pedro, no perdiste tiempo. Fuiste increíble con Lily anoche», dijo él con admiración. Vanessa parpadeó, claramente sorprendida por el comentario. No esperaba ese reconocimiento. Se encogió de hombros con modestia. «Solo la traté como a una niña, no como a una paciente», respondió. «Exacto», replicó Pedro, pero el silencio que siguió entre ellos se volvió pesado. Él la observaba con atención, buscando alguna señal, una vacilación, una verdad oculta tras su mirada. «¿Has trabajado con niños como ella antes?», preguntó, intentando ser cuidadoso.
Vanessa se tensó visiblemente. Sus hombros rígidos. Negó con la cabeza. Solo cuidaba niños. Eso es todo, dijo con voz breve. Pedro entrecerró los ojos, sin ocultar su escepticismo. Estás mintiendo. Los labios de Vanessa se apretaron en una línea fina, y su mirada se endureció. Mira, no sé qué insinúas, pero yo ya investigué un poco, replicó con voz cortante. Pedro mantuvo la calma, pero su voz fue firme. Estudiaste educación especial en la Universidad de Nueva York. Fuiste la mejor de tu clase. Hace 2 años, dejaste todo atrás. Vanessa contuvo la respiración, y Pedro la observó atentamente, esperando que diera alguna explicación. No hay registro de a dónde fuiste después de eso, y ahora estás trabajando como camarera. Las manos de Vanessa se cerraron en puños a los lados de su cuerpo. No veo por qué eso es asunto tuyo, respondió en voz baja. Pedro se inclinó un poco hacia adelante, intensificando la mirada. Es como si fueras la única persona que alguna vez ha logrado hacer sonreír a mi hija. Un leve estremecimiento recorrió a Vanessa, apenas perceptible, pero suficiente para que Pedro lo notara. Hubo un silencio entre ellos, tenso pero lleno de significado. Finalmente, Pedro suspiró. Ven a trabajar para mí. La cabeza de Vanessa se levantó de golpe, sorprendida. ¿Qué quieres decir? Quiero que seas la cuidadora de Lily, dijo él sin rodeos. Confío en ti. Lily responde a tu presencia. Su voz se suavizó. Te necesita. Vanessa lo miró fijamente. Su expresión era difícil de leer. Luego soltó una risa seca, sin alegría. Ni siquiera me conoces, replicó. ¿Y de verdad crees que contratarme es buena idea? Sé suficiente, contestó Pedro. Sé que eres inteligente, paciente. Y sé que, sea cual sea la razón por la que te alejaste de tu pasado, no fue porque no fueras buena en lo que hacías. Vanessa inhaló hondo, apartando la mirada por primera vez. En sus ojos había un dolor profundo y silencioso. No puedo, susurró. Pedro frunció el ceño. Vanessa, no puedes, repitió con más firmeza. Agradezco la oferta, pero no soy la persona que crees que soy, dijo con voz quebrada. Pedro permaneció en silencio, mirando fijamente. Dime por qué, pidió al fin. Vanessa dudó. Su garganta se movía como si tragara algo muy pesado. Luego sacudió la cabeza. Tengo mesas que limpiar, murmuró. Y sin más, se dio la vuelta y se alejó. Pedro la vio marcharse, apretando la mandíbula. Lo que fuera que había hecho que Vanessa Lane se alejara de la carrera que parecía destinada a tener, aún la perseguía. Por primera vez en años, Pedro necesitaba saber por qué. No era un hombre que dejara las cosas sin resolver, especialmente cuando algo no tenía sentido. Se adentró más en la búsqueda. Alguien le dijo que no lo hiciera, pero él insistió. Quería descubrir la verdad. Después de su última conversación, no podía dejar de pensar en la mirada de Vanessa, en su leve estremecimiento, en cómo su voz se quebró antes de irse. No era solo una camarera que había resultado buena con los niños. Estaba huyendo de algo, y Pedro estaba decidido a encontrar qué. No le llevó mucho tiempo, gracias a sus recursos, rastrear el pasado de Vanessa. Fue fácil. Había sido una estudiante destacada en la Universidad de Nueva York, especializada en educación especial y terapia. Los profesores la describían como brillante y compasiva, una de las promesas más grandes que habían visto. Pero, hace 2 años, desapareció. Sin diploma, sin ceremonia de graduación, simplemente se esfumó. Pedro frunció el ceño mientras repasaba los informes. ¿Por qué alguien abandonaría algo en lo que era excepcional? Entonces, encontró la respuesta. Un pequeño obituario. El rostro de un niño, ojos brillantes, sonrisa inocente. Caleb Lane, de 10 años. El estómago de Pedro se encogió al leerlo. Era breve, sin detalles. Solo decía que el niño había fallecido repentinamente. Pero para Pedro, fue suficiente. Vanessa Lane no solo había estudiado educación especial, lo había vivido, y también lo había perdido. Esa misma noche, Pedro regresó al restaurante. No buscó sentarse en una mesa ni pidió nada. Se quedó esperando. Cuando Vanessa finalmente lo vio de pie cerca de la entrada, suspiró, frotándose la cara con una mano. Señor Carter, ha vuelto, dijo con voz cansada. Tenemos que hablar.
Pedro mantuvo su voz firme, sin dejar espacio para dudas. Vamos afuera. Vanessa cruzó los brazos, dudando un instante, pero luego soltó el delantal y lo siguió. El aire nocturno era fresco, y la calle estaba tranquila salvo por algún coche ocasional que pasaba. Pedro se giró para mirarla. Se sobre Caleb. Vanessa se quedó paralizada. Su respiración se cortó, y por un instante pareció que le hubieran dado un golpe en el estómago. Su pecho se oprimió, pero no retrocedió. Sé que era tu hermano, continuó Pedro. Sé que tenía parálisis cerebral, y sé que no. Vanessa susurró, su voz casi inaudible. Y sé que lo perdí. La mandíbula de Pedro se tensó. ¿Por qué no me lo dijiste? Vanessa soltó una risa temblorosa, sin rastro de humor. Porque no es asunto tuyo. Pedro dio un paso más cerca. Te alejaste de algo que debías enfrentar. Y necesito saber por qué. Para poder ayudarte. Ofréceme otro trabajo, pidió ella. Pero no quiero. Pedro no retrocedió. Necesito saberlo. Porque eres la única persona que ha logrado llegar a mi hija. Y si no vas a ayudarla, al menos merezco saber por qué. Vanessa negó con la cabeza y se abrazó a sí misma, como si intentara contener un dolor invisible. Caleb era mi todo, dijo por fin, con voz vacía. Mis padres nunca estuvieron mucho cerca, así que éramos solo él y yo. Pasé toda mi vida aprendiendo a cuidarlo. Le prometí que siempre estaría ahí, que no importara qué, lo ayudaría a mejorar. Tomó aire con dificultad, temblando. Pero no pude. Sus palabras se quebraron como cristal en el aire. El pecho de Pedro se apretó al verla sufrir. Vanessa rió amargamente. Una noche enfermó. Al principio nada grave, solo fiebre. Pero empeoró, y luego empeoró más. ¿Para cuándo lo llevamos al hospital? Su voz se quebró, el dolor palpable. Era demasiado tarde. Pedro tragó saliva con fuerza. Vanessa se secó los ojos con brusquedad, molesta consigo misma. Estaba estudiando para ayudar a niños como él. Se suponía que debía saber qué hacer, pero no lo hice. Le fallé. Miró a Pedro. Sus ojos ardían con una determinación renovada. Y no volveré a fallar. Pedro la observó, con el corazón latiendo acelerado. Por eso había rechazado antes su oferta. No porque no le importara, sino porque le importaba demasiado. Porque perder un hijo la había roto. Y ahora tenía miedo de acercarse a otro. Vanessa negó con la cabeza, dando un paso atrás. Ahora lo sabes. Feliz. Pedro no respondió. Por primera vez en su vida, no sabía qué decir. Cuando Pedro le hizo la oferta de nuevo, una semana después, fue simple. Solo inténtalo por una semana. Vanessa tenía toda la intención de negarse, pero algo en la voz de Pedro, esa silenciosa desesperación que se escondía tras su fachada controlada, la hizo dudar. Y entonces recordó a Lily. A la suave sonrisa de aquella noche en el restaurante, la forma en que sus ojos se habían fijado en ella, como había respondido a un simple acto de bondad. Había pasado tanto tiempo desde que Vanessa se había sentido buena en algo, desde que se había sentido necesaria. Así que, contra todos sus instintos que le gritaban que huyera, aceptó. Una semana. Eso es todo. La finca Carter no era lo que ella había imaginado. No era solo una casa, era una mansión, una fortaleza moderna y elegante, oculta tras puertas de hierro y rodeada por un jardín perfectamente cuidado. Vanessa siguió a Pedro hacia el interior, agarrando la correa de su bolso mientras observaba los altos techos, los suelos de mármol y los espacios vastos que se sentían demasiado grandes, demasiado vacíos. De esta manera, dijo Pedro, llevándola por un pasillo. Se detuvieron ante una puerta entreabierta. La habitación de Lily. Vanessa entró y de inmediato sintió un nudo en la garganta. La habitación era hermosa. Tonos pastel suaves, estantes repletos de libros y peluches, y una ventana de piso a techo que dejaba entrar la cálida luz dorada de la tarde. En el centro de todo, acurrucada en su silla de ruedas, estaba Lily. No levantó la vista cuando ellos entraron. Pedro exhaló, frotándose la nuca con una mezcla de agotamiento y preocupación. Desde la muerte de su madre, Lily había estado más callada de lo habitual. Vanessa lo observó. Su expresión era difícil de descifrar, pero la tensión en su mandíbula revelaba toda su culpa y preocupación. Luego se giró hacia Lily, y supo que en el fondo,
Esa niña necesitaba mucho más que cuidados físicos, necesitaba sentirse segura. Los primeros 2 días fueron duros. Lily reconocía la presencia de Vanessa, pero se estremecía cada vez que ella intentaba guiar su mano hacia un juguete. Se apartaba cuando le hablaban. La duda empezó a invadir a Vanessa. ¿Y si ya no puedo hacer esto? ¿Y si le fallo? ¿Como le fallé a Caleb? Pero al tercer día, algo cambió. Vanessa estaba leyendo en voz baja, con su voz suave y pausada. Lily parecía no prestar atención, pero justo cuando Vanessa estaba a punto de cerrar el libro, lo notó. Los dedos de Lily tamborileaban, un golpecito apenas perceptible, pero perfectamente sincronizado con las palabras. La esperanza llenó a Vanessa. ¿Te gusta esta historia?, preguntó con delicadeza. No hubo respuesta, pero el golpeteo continuó. Por primera vez, Vanessa sintió que algo estaba despertando. Aquella noche, Vanessa se sentó junto a la cama de Lily, alisando las mantas con cuidado. Los ojos de la niña estaban medio cerrados, su respiración tranquila y uniforme. Vacilante, con una voz apenas por encima de un susurro, Vanessa comenzó a cantar. Eres mi sol, mi único sol. Lily se movió ligeramente, pero no se apartó. Me haces feliz cuando los cielos son grises. La garganta de Vanessa se tensó. Esa era la misma canción de cuna que solía cantarle a Caleb, la que él siempre le pedía, incluso en sus días más difíciles. No la había entonado desde su muerte. Se había prometido a sí misma no hacerlo nunca más. Pero ahora, mientras veía los dedos pequeños de Lily aferrarse al borde de la manta, no podía detenerse. Fuera de la habitación, Pedro se quedó inmóvil en el pasillo, escuchando esa voz suave y dolorosa. Había esperado resistencia de Lily. Esperaba que este experimento de una semana fuera un fracaso. Pero allí estaba, viendo algo que no había visto en meses. Lily dormía plácidamente, sin sacudidas, sin gemidos, sin sueños atormentados que la despertaran jadeando. Pedro tragó saliva, aferrándose al marco de la puerta, y por primera vez desde la muerte de su esposa, sintió que su hija estaba en paz. Y no era por él, sino por Vanessa. Pedro Carter había pasado años construyendo imperios, cerrando tratos millonarios y negociando con algunos de los empresarios más despiadados del mundo. Había convertido empresas al borde de la quiebra en potencias globales. Pero nada de eso se comparaba con la gratificación de ver a su hija dar sus primeros pasos para volver a confiar en alguien. Y todo era gracias a Vanessa. Los cambios fueron pequeños al principio. Pedro se encontraba merodeando en un segundo plano cada vez que Vanessa trabajaba con Lily, diciéndose a sí mismo que solo observaba, asegurándose de que valiera la pena. Pero pronto comenzó a involucrarse. Al principio, con pequeños gestos, ayudando a Lily a apilar bloques, tomándole la mano durante los ejercicios, sentándose a su lado mientras Vanessa le leía cuentos. Sin darse cuenta, Pedro comenzó a estar allí todos los días. Una tarde, mientras Vanessa guiaba a Lily en una sencilla rutina de estiramientos, levantó la vista y encontró a Pedro observando. No era una mirada distraída, era una mirada profunda, llena de algo suave, vulnerable. «No tienes que estar aquí, ¿lo sabes?», murmuró Vanessa. Pedro negó con la cabeza, sin apartar la vista de Lily, que apretaba sus dedos con fuerza tratando de mantenerse estable. «Lo hago», respondió con firmeza. Vanessa frunció el ceño, intrigada. «¿Por qué?». Pedro exhaló, sin dejar de mirar a su hija. «Porque debería haber estado aquí hace mucho tiempo». Algo en el pecho de Vanessa se apretó. Había asumido que Pedro era solo otro hombre de negocios rico, demasiado ocupado para criar a su propia hija. Pero ahora, al verlo de verdad, comprendió la verdad. No estaba ausente porque no le importara, sino porque no sabía cómo estar presente. Cuanto más tiempo pasaba Pedro con ellas, más lo notaba Vanessa. Cambiaba. Reía más, y no con la risa cortés y contenida que había escuchado antes, sino con una alegría genuina, profunda, espontánea. Aprendía a calmar a Lily cuando se frustraba. Aprendía a estar presente. Y Vanessa sentía algo que no había sentido en años, un propósito. Se había convencido durante mucho tiempo de que ya no estaba hecha para esto, que si volvía a intentarlo, fallaría. Pero con Lily, no sentía que fuera un trabajo. Se sentía como estar en casa. Una noche, después de una sesión especialmente buena,
Vanessa y Pedro se sentaron en la terraza trasera para ver el sol ponerse. La luz dorada bañaba el jardín, y aunque Lily ya dormía dentro, agotada pero feliz, ellos permanecían allí, compartiendo ese silencio cálido. Vanessa sorbió su té, sintiendo como el calor se extendía dentro de ella. «Está mejorando mucho», dijo. Pedro asintió, con la mirada distante. «Por ti». Vanessa negó suavemente. «Por ella misma. Solo la estoy ayudando a ver de lo que es capaz». Pedro giró hacia ella, con sus intensos ojos azules fijos en los suyos. «¿Haces eso por todos, no?», preguntó. Vanessa parpadeó, sorprendida. «¿Cómo haces que la gente crea que pueden hacer cosas que nunca pensaron posibles?». Su voz era tranquila, pero había algo más debajo, algo que Vanessa no estaba lista para nombrar. Apartó la mirada. Pedro la estudió por un largo momento, y luego, casi demasiado suavemente, dijo: «Todavía lo haces». El corazón de Vanessa latió con fuerza por primera vez desde que lo conoció. Por un instante, vio a Pedro Carter no como un multimillonario ni como un padre distante, sino como un hombre. Y eso la aterrorizó. Todo pasó rápido. En un momento estaban sentados allí, en esa terraza, con el aire cargado de palabras no dichas. Al siguiente, Pedro extendió la mano para tomar la suya. Ella no la apartó. Sus dedos rozaron el dorso de los de él. Un toque ligero, casi una prueba. Él murmuró, y ella levantó la vista. Entonces la besó. No fue urgente ni exigente. Fue lento, cuidadoso, como si le diera tiempo para detenerlo. Pero Vanessa no lo hizo. Por ese breve momento robado, permitió sentir el calor de sus labios, la suavidad de su mano en su mejilla, el latido firme de su corazón bajo su palma. Y entonces la realidad se estrelló contra ella. Contuvo la respiración, insegura. Las cejas de Pedro se fruncieron. «Vanessa, no puedo», susurró, poniéndose de pie bruscamente. Pedro intentó alcanzarla, pero ella dio un paso atrás. «Lo siento», tartamudeó, negando con la cabeza. «No debería haberlo hecho. Fue un error». Su expresión se oscureció. «Un error». Vanessa tragó saliva, luchando contra sus propios miedos. «No puedo hacer esto, Pedro», dijo con la voz quebrada. «No puedo perder a otra persona. Me importa demasiado». La expresión de Pedro se suavizó, pero Vanessa ya se estaba dando la vuelta, regresando al interior, dejando a Pedro solo en la terraza. Su corazón latía con fuerza, y por primera vez en años, ella comprendió cuánto no quería estar sola. Había pasado años construyendo muros a su alrededor, convenciéndose de que la distancia era su escudo, que preocuparse demasiado solo llevaba a la pérdida. Pero, sin darse cuenta, Pedro y Lily se habían colado en su vida. Y eso la asustaba más que nada. Tomó la decisión a la mañana siguiente. Entró en la oficina de Pedro con el corazón golpeándole el pecho y las manos apretadas en puños a los costados. Levantó la vista desde su escritorio y lo vio mirándola. «Vanessa», dijo Pedro, sorprendido. «¿Qué haces aquí?». Ella tragó saliva, reuniendo valor. «Lo dejo». Las palabras le ardían en la garganta, pero las pronunció con firmeza. La expresión de Pedro se tornó oscura. Se recostó en su silla y cruzó los brazos. «¿Vuelves?». Vanessa mantuvo la mirada, su voz sin titubeos. «Ya no puedo hacer esto». La mandíbula de Pedro se tensó. «¿Por qué?». «Porque me importa demasiado. Porque tengo miedo. Porque no sé cómo perderte». Pero no dijo más. En cambio, se encogió de hombros. «Siempre fue temporal. Nunca pensé quedarme para siempre». Los ojos de Pedro brillaron con una mezcla de dolor y decepción. «Eso es. Solo te estás alejando». Vanessa asintió, aunque un nudo doloroso le apretaba el estómago. Pedro exhaló con frustración. «¿Y qué hay de Lily?». Ella se estremeció. «Estará bien». «No lo estará». Su voz bajó, tensa. «Lo sabes tan bien como yo». Vanessa mordió su labio y desvió la mirada. No podía permitirse pensar en Lily, en cómo había empezado a confiar de nuevo, en sus pequeños dedos aferrándose a su manga la noche anterior. Si lo hacía, se rompería. Así que miró a Pedro a los ojos y dijo, con voz firme: «Esto es cruel». La expresión de Pedro se endureció. «Solo piensas que...». Ella ignoró el grito interno de su corazón.
Esto nunca fue una solución permanente. Solo buscaba a alguien a quien ella dudaba, alguien que reemplazara a su esposa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todo el cuerpo de Pedro se tensó, sus manos aferrándose al borde del escritorio. Finalmente habló, con voz peligrosa y contenida. Sal. La garganta de Vanessa ardía, pero Pedro fue claro. Ella se dio la vuelta y se alejó, cada paso sintiéndose como un golpe que la desgarraba. 3 días después de que Vanessa se fuera, Lily dejó de comer, dejó de jugar, dejó de responder, dejó de sonreír. Pedro hizo todo lo que pudo. Dios, lo intentó. Se sentaba a su lado en cada comida, le leía sus historias favoritas, jugaba los juegos que Vanessa les había enseñado. Pero nada fue igual. Lily ya no lo miraba como antes, no se iluminaba en su presencia como lo hacía con Vanessa. Pedro lo odiaba. Odiaba no ser suficiente. Odiaba que Vanessa se hubiera ido como si no significara nada. Pero, sobre todo, odiaba cuánto la extrañaba. Pedro Carter siempre había sido un hombre de lógica. Construyó su imperio con decisiones frías y calculadas, sin dejar que las emociones nublaran su juicio. Pero ahora, esa lógica no bastaba, porque ningún razonamiento podía llenar el vacío que Vanessa había dejado. Y lo peor, no era solo el quien sufría. Lily se estaba apagando. Al principio era sutil, rechazaba sus comidas favoritas, evitaba que Pedro la ayudara, ya no le tomaba la mano. Una noche, al pasar por su habitación, la encontró hecha un ovillo, llorando en silencio sobre su almohada. Algo en Pedro se rompió. Se sentó a su lado, con el pecho apretado. Lily, susurró, apartándole el cabello de la cara. Háblame, cariño. Lily sollozó y, con una voz tan baja que casi lo rompió, preguntó, ¿dónde está Vanessa? Pedro cerró los ojos. Durante semanas se había repetido que podía arreglarlo, que si se esforzaba lo suficiente, Lily seguiría adelante. Pero estaba equivocado. Vanessa no era solo una cuidadora temporal. Era familia. Y Pedro había sido demasiado ciego, demasiado terco, demasiado asustado para admitir cuánto significaba para ellas. Pero ya no. El restaurante estaba lleno cuando Pedro entró, pero no le importó. No estaba allí por los clientes, ni por la comida, ni por nada más que por ella. Y esta vez, no estaba solo. Lily estaba sentada en sus brazos, sus dedos pequeños aferrándose a su abrigo, el rostro pálido tras semanas de tristeza. Vanessa estaba detrás del mostrador, garabateando en un bloc de notas. Se veía cansada, más delgada que antes, el cabello desordenado recogido en un moño, pero cuando levantó la vista y los vio, se quedó paralizada. Nadie se movió. Entonces, los ojos de Vanessa se posaron en Lily y su respiración se cortó. En cuestión de segundos, Vanessa salió de detrás del mostrador. Se arrodilló junto a ellos, con las manos temblorosas mientras intentaba alcanzar a la pequeña Lily. Su voz se quebró cuando murmuró, «Cielo». La niña levantó la vista, observándola como si no pudiera determinar si era real o solo una ilusión. Lentamente, con dificultad, Lily extendió una manita y rozó con suavidad la mejilla de Vanessa. Al sentir ese calor tan conocido, Vanessa no pudo contener más sus emociones. La barrera se derrumbó, y las lágrimas empezaron a deslizarse por su rostro. La abrazó con fuerza, como si jamás la hubiera soltado. Pedro fue testigo de todo con un nudo en la garganta. Y entonces, en un susurro, dejó salir esas palabras que había guardado durante semanas. «Te necesito, Vanessa». Ella permaneció inmóvil por un instante, sus brazos aún firmes alrededor de Lily, antes de alzar la mirada. Sus ojos color avellana estaban llenos de emoción contenida. Pedro dio un paso más hacia ellas. «No solo te necesito por Lily», continuó, con una voz quebrada y honesta. «Te necesito por mí». Vanessa respiró con dificultad, intentando procesar lo que escuchaba. Pedro bajó la mirada por un segundo, como si le costara mantenerse vulnerable. «Tenía miedo», confesó. «Me aterraba abrirte la puerta. Pensar en lo que eso implicaba. Pero no puedo seguir así. No puedo hacerlo sin ti». Exhaló despacio, con las emociones a flor de piel. Vanessa entreabrió los labios, pero no pronunció palabra. En lo profundo de su corazón, deseaba creerle. Deseaba confiar de nuevo. Pero aún había temor.
el miedo persistente de volver a perder. Mientras tanto, Lily, con sus pequeños dedos, sostuvo la cuchara con dificultad. La sala entera guardaba silencio, observando. Cada persona contenía el aliento mientras la niña, con manos temblorosas, llevaba la cuchara hacia su boca. Entonces, por primera vez, logró tomar un pequeño bocado. Un gesto tímido, pero para Pedro y Vanessa, significó el mundo entero. La niña parpadeó, sorprendida, y miró a Vanessa con los ojos muy abiertos. A Vanessa se le apretó la garganta. «Lo lograste, mi amor». Pedro soltó el aire lentamente, y una sonrisa se dibujó en su rostro. «De verdad que sí». Lily soltó una risita baja, un sonido que Pedro no había escuchado desde hacía mucho. En ese instante, comprendió que no se trataba solo de lo que Vanessa había hecho por su hija, sino también por él. Por primera vez desde la pérdida de su esposa, ya no sentía miedo de volver a amar. Metió la mano en su bolsillo. Allí estaba la pequeña caja de terciopelo que había llevado consigo durante días. Vanessa lo miró, secándose las lágrimas, aún conmovida. Pedro respiró profundamente. Antes de pronunciar otra palabra, se arrodilló frente a ella. Vanessa se quedó sin aire. Pedro habló con voz suave. «¿Quieres casarte conmigo?» Las manos de Vanessa volaron a cubrir su boca. Lily, sin comprender la magnitud del momento, aplaudió emocionada. Vanessa soltó una carcajada entre lágrimas, sacudiendo la cabeza, incrédula. «Pedro». Él le tomó la mano con firmeza, con ternura. «Te amo», le dijo con sinceridad. «Y no solo quiero que formes parte de la vida de Lily. Quiero que seas parte de la mía». Los ojos de Vanessa volvieron a llenarse de lágrimas, pero ya no eran de miedo. Era otra cosa, algo nuevo, algo en lo que podía confiar. Soltó un suspiro, y luego respondió, apenas en un murmullo, «Sí». Pedro deslizó el anillo en su dedo y la atrajo a sus brazos. La abrazó con fuerza, mientras Lily saltaba de alegría junto a ellos. Por primera vez en muchos años, ya no eran tres almas rotas sobreviviendo. Eran una familia completa. El amor no siempre se trata de buscar a alguien. A veces se trata de elegir a esa persona una y otra vez. Pedro pensó durante años que el amor era algo que había perdido para siempre. Vanessa pasó ese mismo tiempo creyendo que amar era demasiado doloroso. Pero descubrieron que el amor verdadero no se basa solo en el deseo. Se construye con valentía, entrega, confianza y la magia de encontrar a quienes se convierten en familia cuando menos lo esperas. Si esta historia llegó a tu corazón, no olvides dar me gusta, compartirla y suscribirte a Relatos Increíbles. Aquí celebramos el poder del amor, la esperanza y las segundas oportunidades. Nos vemos en la próxima entrega.